A esta hora, Mirna, tenemos la primera entrevista del día. Está con nosotros el licenciado Publio Cortés. Él es abogado y además exdirector de ingresos. Señor Cortés, buenos días. ¿Cómo amanece? Buenos días, muy bien. Un tanto preocupado por los tranques que están ustedes reportando. Ojalá eso tenga solución. ¿Y no le preocupa que no hayamos salido de esta lista negra de la Unión Europea reunidos No, no, hoy? no, no, ¿Cómo no, no, reacciona? claro, claro que sí me preocupa, pero bueno, estaban reportando de mi pueblo Chitré que fue trasladado al puente Río La Villa. Claro que sí. No, yo era chiste porque Vale. sé que a usted le preocupa, sé que le preocupa y Sí, he estado leyendo los últimos escritos que usted ha hecho sobre el tema también, ¿no? sí, mire, a mí me preocupa, pero no me sorprende. Es la diferencia, porque quienes hemos estado involucrados en estos asuntos y le hemos estado dando seguimiento, yo no solo tuve participación como funcionario, sino que yo soy experto en tributación internacional. Estudié la materia, la aplico, asesoro a empresas en muchos temas. Y conozco por dónde va las líneas principales. Hay detalles que no todo el mundo se sabe todo, pero hay las líneas principales por donde van los debates. Y el problema de Panamá es que, aunque se dice que cumplimos, que en gran medida hemos avanzado en estos estándares, que no son estándares estáticos, es un mensaje principal, van evolucionando. Aunque decimos que cumplimos, nosotros estamos desde el 2003, 2000, para hacer, sí, probablemente desde por allá, pero sobre todo después de 2008, con una actitud de que cumplimos, pero no cumplimos, cumplimos a medias, retardamos, demoramos. Esa actitud ha sido producto de que los sectores interesados que venden la sociedad anónima y los vehículos corporativos en todos los gobiernos, porque esto no hay que politizarlo, en todos los gobiernos ha habido gente bien intencionada que quiere llevar las cosas por la vía razonable de la negociación y de los puntos de acuerdo, y en todos los gobiernos ha tenido influencia este sector exaltado, que invoca falso nacionalismo y que ha ido torpedeando los cumplimientos, porque se aprueban leyes, después no se cumplen, se aprueban leyes y se pone un reglamento para hacerle trampita. En fin, y esa circunstancia ya está siendo percibida afuera desde hace años, y por eso nos sacaron los Panama Papers. Entonces, a mí no me extraña lo que está pasando, porque esto es un altibajo, es un altibajo. En la medida en que nosotros no cumplamos fielmente a cabalidad con los estándares internacionales, sin que parezca que estamos haciendo trampitas para dar largas al asunto y ver qué pasa y ver si nos salvamos de esta en algún momento. Mientras eso no se haga de forma sincera y real, poniendo los recursos en en las entidades que tienen que hacer las cosas, vamos a estar en este choque eterno con la comunidad internacional, y eso es grave porque produce efectos económicos para todos los panameños, no solo para los vendedores de los vehículos corporativos. Uno de los argumentos que han dado los abogados que asesoran o que manejan estas sociedades offshore es que ellos no son responsables de lo que hacen sus clientes. Usted, como experto en tributación internacional y que asesora empresas, ¿cómo reacciona cuando escucha esos argumentos? Bueno, lo que pasa es que esas leyes y ese discurso no es fácil de quitarlo de la mente de los abogados panameños, porque eso viene construido desde 1927 al menos. O sea, que también hay que entender eso. Nosotros mismos hemos construido nuestras leyes, nuestras teorías de que ellos pueden cobrar. Dicho sea de paso, yo no me dedico a vender sociedades anónimas, no porque sea algo ilegal, a una que otra que he constituido por ahí para amistades, etcétera, pero no es mi giro de negocio. Lo digo no porque sea un delito, sino porque yo no tengo conflicto de interés. Estoy hablando para favorecer, compartir información que tengo con el país en la medida en que pueda aportar a las soluciones, no para confrontar con nadie. Pero el tema está en que nosotros hacemos nuestras propias leyes. Nosotros nos decimos, el abogado no es responsable. Y como nosotros, digamos, los mismos abogados que hacen las leyes, porque son los que promueven esto y lo han sostenido, se van creyendo su propia historia, pero internacionalmente ya no la creen. Entonces, ¿cómo es un asunto de credibilidad? ¿Hasta qué punto puede ser sustentable en este siglo XXI, quizás el siglo pasado todavía, que yo tengo derecho a constituir una sociedad, ganar por el papeleo y el trámite, pero cuando pasa un problema, entonces ya no tengo
cuando los bancos, todo el mundo sabe que tienen que hacer medidas de conocer a su cliente y tal. Las firmas de abogados hacen conocimiento a su cliente, investigan. No se trata, para mí es importante este mensaje, de que esto es negro o blanco. No, Panamá se ha estado cumpliendo, pues cumple tarde, retardado, con frenos. Hay temas como el asunto de los registros contables. ¿Cómo se puede investigar a alguien si no se sabe cuánto tiene, cuáles son sus activos, cuáles son dentro o fuera de Panamá, para después poder intercambiar información? Si yo no tengo la información, ¿cómo puedo ayudar a otro país a combatir la corrupción? Porque la sociedad anónima está como en un limbo donde efectivamente nadie sabe qué recursos tiene. Panamá desde el 2005 participó en compromisos internacionales para decir que se iban a tener los registros contables, porque sin los registros contables no se puede hacer intercambio de información. Efectivamente, 15 años después ya tenemos leyes sobre eso, pero las leyes no son suficientes y nos ponen ganchitos negativos. ¿Por qué no son suficientes? Porque permiten, por ejemplo, que un abogado, cuando la compañía no cumple con el tema de los registros contables, simplemente renuncia y ahí quedó eso. No se le sanciona, las multas no son altas y la información, que es lo que se busca, no llega. Si nosotros vamos a ponernos del lado de Panamá, nuestros intereses, queremos averiguar que aún una persona que cometió actos de corrupción en Panamá se llevó todo el dinero y lo tiene en una cuenta en Hong Kong bajo una sociedad de Belice. Si Hong Kong o Belice no nos quieren decir quién es el dueño de la sociedad, no podemos ligar el dinero robado con la persona. Entonces necesitamos que esas sociedades tengan los registros contables, etcétera. No es que no se tienen, porque me van a salir por allí. Sí hay leyes sobre eso, pero cuando vamos a la práctica, la gran mayoría en las muestras que se hacen, en las investigaciones que se hacen, al final del camino no tienen la información, y si no se tiene, no se puede intercambiar. Y esa ejecución, ese enforcement, o sea, cuando se lleva a la práctica la ley, es donde estamos mal. Porque la realidad es que ya tenemos muchas normas, pero no las aplicamos. Lo mismo pasa en el tema de lavado de activos. Aquí no se condena a nadie, y esto no tiene nada que ver sino con el sistema de justicia. Aquí por lavado de dinero no se condena a nadie, ni por narcotráfico, ni por nada. Entonces afuera ven como que aquí las cosas no suceden en la realidad, porque esto no es aprobar leyes por aprobar leyes, sino lograr el resultado de que se detenga a la gente que está escondiendo los dineros de la corrupción, de la evasión fiscal, de la trata de blancas, narcotráfico, etc. Aquí, licenciado Publio, ¿cómo está? Muy buenos días, le saluda Mirna. Pareciera que aquí... Buenos días, Mirna. Bien, gracias. Aquí seguimos defendiendo la legalidad de abrir sociedades que intencionalmente o no terminan haciendo un posible saqueo al Estado. En vez de pensar en la transparencia y la justicia tributaria, nos estamos concentrando en ese punto de defender la legalidad, si es legal o no abrir las sociedades. Y escuchaba o leía más bien algo ayer sobre que en el 2016 los Panama Papers, el efecto económico fue insignificante porque el sector de sociedades offshore ni siquiera representaba el 1% de la economía nacional. ¿El impacto reputacional es tal, sí o no? Claro que sí, es fundamental. Quienes hemos tenido que... Es que ahí está la diferencia. Como yo he participado representando al país y me pongo en lugar, por ejemplo, de un distinguido caballero que se llama Dani Kuzniecki, que trabaja para el Ministerio de Economía y Finanzas al día de hoy, que es una gran persona que está pasando problemas similares a lo que yo pasé, y uno va afuera y uno observa los problemas de reputación. A mí en la República del Paraguay, en una reunión año 2017 y 18, las autoridades me mostraron todo un cuadro de las estructuras de contrabando en una zona franca que hay. Todas las sociedades eran panameñas de una sola firma de abogados y me pedían que les diéramos información. Y yo les tuve que decir, no tenemos tratado, no les puedo dar información. Y así era la legalidad. Y creo que usted ha tocado un punto. Esa era la legalidad, pero me sentí como que no podía colaborar con un país amigo que quería combatir la trampa. Después ya las cosas han evolucionado, tenemos muchos más instrumentos, pero lo que la comunidad internacional está cuestionando ahora mismo son las trampitas, el truco, el que, por ejemplo, en el 2019 se aprueba una ley de registro de beneficiarios finales. Beneficiarios finales son los dueños que están detrás de las compañías, no lo pongamos técnico, que a veces yo puedo ponerme técnico si me da la gana, pero a veces usamos lenguaje para que la gente no entienda.
Beneficiario final es el dueño de la compañía, la persona que manda ahí, punto. Entonces necesitamos hacer un registro único de beneficiarios finales para que todas las autoridades que tienen que saber quiénes son los que están detrás de la compañía se intercambie información para efectos penales, fiscales de todo tipo. Hicimos la ley en el 2019, aquí estamos, 2021, no hay reglamento y lo peor, no hay un sistema, porque tiene que haber un sistema computacional, un software para poner en la práctica eso. ¿Quién lo tiene frenado? Es lo que yo digo, aquí hay una conjura de los sectores de poder vinculados a ese negocio que en esta administración, la anterior, en todas, cuando yo era director de ingresos, también tenían influencia. En el primer año del gobierno de Varela no pasó nada. No pasó nada, no se avanzó. En la reunión del Foro Global anterior a los Panama Papers, 2015 por ahí, el gobierno de Panamá se apareció con una carta de una firma de abogados y repartió a todos los miembros del Foro Global, una firma de abogados de Estados Unidos, se llama Greenberg Traurig, y dijeron, bueno, que Panamá desconocía al Foro Global, si Panamá es fundador del Foro Global. Entonces, que desconocía, todo el mundo se sintió ofendido. 3 años después íbamos a las reuniones y todavía nos recordaban ese mal momento. Después de esa provocación a la comunidad internacional, nos sacan los Panama Papers. Nadie puede decir que esos países fueron, porque no tenemos pruebas, pero a buen entendedor, pocas palabras. Licenciado Cortés, lo que usted quiere decir es que esa ley que se aprobó en el 2019 de registros beneficiarios finales, que era supuestamente la solución a todos los problemas de las offshores, no se ha reglamentado, o sea, eso no está en funcionamiento. No, eso, exacto. Entonces, si no hemos cumplido. Pues aprobamos leyes y si no se reglamentan no sirven de nada, quedan allí en letra muerta. Bueno, jurídicamente eso no es del todo correcto. Las leyes se pueden aplicar directamente. El tema aquí es que la tienen frenada. ¿Quién? No sé. Búsquese los sectores de poder ligados a todos los gobiernos que usted bien dijo varias ahora veces. Pretenden, te iba a decir Cristina, Alexandra. Ahora pretenden que todo el país se inmole y sacrifiquemos, como ya, de hecho, ya lo hemos hecho, toda la imagen y los negocios del resto del país. El turismo se afecta por la mala reputación. Cuando pasaron los Panama Papers, se estaban planificando vuelos que estaba recién el vuelo directo Panamá-París de Air France. Se estaban planificando viajes turísticos de turismo de cierto nivel económico directos para traerlos a Panamá. Y salieron los Panama Papers. Ya esa gente no vino porque todo el mundo piensa que venir a Panamá significa que vienes a hacer alguna trampa para evadir impuestos. Entonces, eso espanta la inversión extranjera directa. Nosotros hemos perdido mucho. Nosotros teníamos un centro bancario internacional. Ya no lo tenemos. Tenemos un centro bancario regional. Bancos importantísimos de Europa se han ido porque no cumplimos. Porque ellos no en sus casas matrices no les permiten estar en plazas que están en listas, etc. Muchos de los requisitos pudiesen ser difíciles de cumplir, es verdad, pero es que si nosotros hubiésemos hecho lo que hizo Costa Rica, lo que hizo Uruguay, países chicos que tienen renta territorial como Panamá, pero hace 10 años, 12 años negociaron, buscaron la forma de colaborar, se metieron en el asunto y dentro de todo rescataron lo que podían y se adaptaron a la realidad. Hoy en día Costa Rica es miembro de la OCDE. Yo no digo que Panamá tenga que serlo necesariamente, no es ese mi planteamiento. Uruguay no es miembro de la OCDE, pero Uruguay, los técnicos de Uruguay, que es un país de fuerte territorial, que fue paraíso fiscal, que estuvo en lista, hoy en día los técnicos de Uruguay dan conferencias diciendo cómo se debe cumplir. Nosotros tenemos que declarar la guerra a la comunidad internacional con una esperanza de triunfo bastante complicada. Y me resulta interesante el escrito, don Publio, sobre lo que usted menciona en uno de los puntos. Lo que sí está afectando gravemente a nuestra economía es ese conflicto eterno de Panamá con la comunidad internacional, lo que usted muy bien plantea, esto de pagar menos impuestos, desviar dinero público, facilitando la acumulación de riqueza transnacional, incluso a expensas, don Publio, de la recaudación para el cumplimiento de obligaciones de los estados hacia su población. Es decir, seguimos secuestrados por este sistema que no parece o no tenemos mucha esperanza de que vaya a cambiar. Sí, sí, porque yo no sé, estos señores han elevado como si fuera un valor positivo, que yo pienso que es todo lo contrario, convertir
o mantener a Panamá como el lugar refugio donde toda la gente que va de impuestos en el mundo puede ayudarse. No es que el dinero está aquí, muy importante. El centro bancario sí está cumpliendo. Y eso es lo más triste, porque el centro bancario cumple, se mantiene el tema de las offshore y después la comunidad internacional lo primero que hace es castigar al centro bancario. Eso es un problema grave, porque ¿de qué vale que el centro bancario cumpla? Porque los dineros esos no están la mayoría depositados en Panamá, sino que utilizan vehículos corporativos que no solo son constituidos en Panamá. Esto es importante. No es solo Panamá. Muchos están diciendo eso y es verdad. Y estos reportajes de Pandora Papers han salido hasta más, me parece a mí, más peligrosos contra la realidad de ese negocio offshore que los mismos Panama Papers, porque ya no atacan a Panamá solamente. Están denunciando lo que siempre se dijo, que Estados Unidos es un paraíso fiscal, y eso es verdad. Muchos estados, Nevada, Dakota, yo estaba viendo un video el domingo en Washington Post y ellos ni siquiera hablaron de Panamá, ni de las firmas panameñas involucradas. Se concentraron en Alaska, Nevada. Esta es una estructura mundial paralela que a partir del 2008 siempre estuvo, y muchos de esos países que están criticando a Panamá ahora, las élites de esos países se beneficiaron de esto. Esa es la verdad. Ahora, pues la tendencia mundial cambió a partir de la crisis mundial de 2008. ¿Por qué? Porque los pueblos desde abajo comenzaron a presionar. ¿Cómo me vas a subir los impuestos a mí si los artistas, los políticos, los otros se llevan la plata a los paraísos fiscales? Entonces eso generó un rechazo de la comunidad internacional, de la opinión pública internacional, pero aquí hay gente que simplemente vive de espaldas a eso. No solo fueron las filtraciones de Panama Papers. Cuando llegó Panama Papers ya habían pasado los la Swiss Leaks, que eran los de una lista Falciani, un señor del banco de HSBC en Suiza que se llevó todo un montón de información con la evasión fiscal de una gran cantidad de los ricos de Europa. En Luxemburgo, colaboradores de una Big Four, de estas firmas de contadores que también hacían estructuras y fraudes y cuestiones, le vendieron toda una serie de información al fisco alemán, y eso se llamó los Luxembourg Leaks. Todo eso ocurrió 10, 7, 8 años antes de Panama Papers. Y nosotros aquí viviendo de espalda al mundo. Entonces, digo, ya el asunto está llegando a un extremo, que ese asunto de decir somos la víctima, eso no nos va a llevar a ningún lado. Y leía un artículo ayer muy interesante de un politólogo panameño que decía, esto es como una economía política internacional paralela, gracias a una suerte de archipiélago jurídico, un mundo aparte donde los ricos se zafan de unos estados cada vez más fuertes que pretenden cobrarles impuestos para fortalecer la inversión pública y con eso la distribución. Y ese punto es importante. Y también alguien me pregunta acá, don Publio, el tema de del daño reputacional, que ya usted lo conversó muy bien, pero también que es momento de preguntarle a usted sobre qué opina sobre directores y accionistas, testaferros que ponen los abogados, y que eso va más allá de la función y responsabilidad de los agentes residentes. Sí, digo, y eso pasa en otros países, es importante, porque uno no puede ver todo en función de Panamá, ni porque todo lo malo ocurre aquí, ni que todo lo bueno ocurre aquí. Esto es un asunto que el ataque es mundial, se está atacando a esa economía paralela, que creo que leí el artículo de un politólogo apellido... ¿Alvarado será? Alvarado, sí. Muy bueno, por cierto, sí. Buenísimo, yo lo mandé en mi cuenta de LinkedIn, se lo recomiendo todo. No tengo el placer de conocer ese distinguido panameño, pero ahí está todo muy bien explicado. Entonces, el tema de los testaferros, pues mal, mire, y la gran mayoría de los panameños no sabe esto. Mi padre, que es médico, ya jubilado en Azuero, cuando salieron los Panama Papers, allá en Chitré, me llamó y dice, tú eres abogado, hijo. ¿Tú alguna vez has puesto a una persona que no sea la dueña? Eso no puede ser, no es decente. La mayoría de los panameños no lo saben. Y eso ha ocurrido aquí toda la vida. Toda la vida. Nuestras firmas de abogados que no necesariamente pues lo hacen a propósito para hacer fraude. Yo no estoy diciendo eso, pero ya el asunto está como que tan contaminado que como que parece ser que en estos tiempos de Netflix ya está bueno de estar pensando en que vamos a seguir alquilando películas en Blockbuster, porque la realidad es otra, ya existe otra situación. Hay un debate, hay un elemento importante en el debate, y es que nosotros tenemos una escala de valores muy panameña,
yo diría que viene desde 1821 y esa noción mercantilista, que es bueno no pagar impuestos, que somos un país zona franca, aquí se da exenciones a todo el mundo, que pague impuestos para los tontos, en fin. Bueno, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo no comparto esa opinión así a ese extremo. Yo pienso que el Estado necesita, digo, hay que combatir la corrupción y poner preso a los que se lo roban, y eso Correcto. afecta, eso no hay duda, pero pretender aquellos que ven que el Estado es innecesario, que el Estado no se necesita, que no para qué pagar impuestos, etc., pueden tener esa opinión, pero lo que no pueden es diseñar una política exterior del país partiendo de la premisa de que todo el mundo piensa igual. No, no todo el mundo piensa igual. Y si yo soy vendedor de sociedades anónimas, yo puedo pensar que esto es legal, y lo es legal, pero no saben que allá en Europa el solo hecho de constituir una sociedad en un paraíso fiscal, aunque sea legal, ya es visto sospechoso, porque la gente dice, ¿y para qué se necesita? Si tú puedes hacer una sociedad aquí en España, ¿por qué te fuiste a BVI? Algo malo hay detrás de eso. O sea, entonces ya eso tiene una mala fama tan grande que está bastante complicado mantener el mismo discurso de antes. Ahí salió una noticia, entre tantas, que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa constituyó una sociedad, ni siquiera él, fueron su banco de inversión, Sí. y después la reportó a las autoridades españolas, porque él es presidente fiscal de España, y pagó lo que tenía que pagar. Nunca hubo nada ilegal, pero el solo hecho de que constituyó una sociedad en BVI, porque esto no es solo Panamá, es más, en el caso de los Panama Papers, el 80% de los vehículos corporativos no eran constituidos en Panamá. Lo que pasa es que Mossack Fonseca tenía sucursales en todos lados. Claro. Este es un asunto mundial, y eso fue totalmente injusto que usaran solamente el nombre de Panamá. Pero le pongo un ejemplo. Si yo tengo un auto, yo puedo hacerle en el maletero un doble fondo. Es mi carro. Yo hago con mi carro lo que me da la gana. Pero ¿para qué yo quiero un doble fondo? ¿No será que yo quiero llevar droga allí? O sea, la gente va a decir, oye, pero qué extraño este sujeto, es legal, él puede tener un doble fondo en su carro, eso no es prohibido, yo no conozco ninguna ley que diga, son prohibidos, yo hago en mi carro lo que yo quiera, agarro y llamo a un chapistero que le haga una cámara secreta allí, pues. Sí. Está bien. El solo hecho ese no les parece sospechoso, porque para que una persona necesita un escondite en su carro, ¿para llevar qué? ¿Es un delito? No, no es un delito. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero en el caso, y cuando nos llevamos esto a los de las compañías offshore, con testaferros, con gente que se esconde, etcétera, que no reportan o que reportan incompleto o que se resisten a entregar los registros contables para saber qué es lo que tienen, porque hay una resistencia a revelar y después aceptan, pero revelan un poquito nada más. Y después otro poquito, y ahí nos vamos, ya tenemos 15 años dando vueltas mientras que ya todo el mundo cumplió. Entonces, en estos países, que no deben tener necesariamente toda la razón, pero tenemos que entender la opinión pública internacional, qué es lo que ve, porque ellos no tienen por qué ver el mundo igual a nosotros. Ellos sospechan desde que se constituye la sociedad de que por algo se hace, porque es que la historia demuestra, y la historia reciente, que muchas veces se usan para estos problemas. Y ayer casualmente, ya para terminar, don Publio, veía un reporte de CNN Internacional, CNN Inglés, que hablaba de la situación de Panamá y mostraba lamentablemente las imágenes que mostraban al mundo, el reportero, eran imágenes del centro bancario panameño. Como decimos en buen periodismo, para ilustrar la nota se utilizaban imágenes de la banca panameña, y también decía algo que es muy cierto, no estamos hablando de cualquier perfil. Muchos de estos perfiles, o la mayoría de estos personajes que estamos mencionando en los Pandora Papers, no son extraños a los temas de corrupción, y quizás no podemos poner a todos en el mismo paquete, a Mario Vargas Llosa, a Julio Iglesias, a Luis Miguel, y quizás no todos pueden ir en el mismo paquete de estigmatizar, ¿no? Pero sí no estamos hablando de cualquier personaje en la mayoría de los casos, y tienen algún vínculo con casos de corrupción. Sí, es un problema. Y miren, ahora cayó en cuenta la sociedad por estas publicaciones de que esto tenía vínculo con el tema de corrupción. Pero es que siempre lo ha tenido. Claro. Cuando hace 10, 12 años se decía esto, siempre lo había tenido. Pasa que ahora se puso, pues, hay una conciencia social como más importante sobre ese tema. Pero, por ejemplo, aquí hay unos objetivos pactados por la comunidad internacional, compromiso de Addis Abeba de 2015, objetivos de desarrollo del milenio, que no haya
un porcentaje tal de niños trabajando, que el agua potable, eso yo no sé con la pandemia dónde habrán quedado todas esas metas. Usted ve que el Ministerio de Desarrollo Social, la Cancillería promueven que vamos a cumplir con los objetivos del desarrollo del milenio. Eso se aprobó, pues, un compromiso internacional para reducir la pobreza. ¿De dónde sale la plata para reducir la pobreza? De los impuestos. La comunidad internacional en ese mismo documento dijo, hay que combatir la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque ahí se pierde plata que se necesita para lograr los objetivos de desarrollo del milenio. Eso es una línea en las Naciones Unidas, es una línea en todos los países internacionales, en todos los foros internacionales. BID, Banco Mundial, a propósito de lo cual las consecuencias económicas son más allá que el tema de reputación y prestigio que ya de por sí son graves. Todos estos países con los cuales algunos proponen que nos estemos en eterno conflicto están en la Junta Directiva del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, y Panamá está endeudado hasta el cuello. Cada vez que Panamá pide una prórroga, un cambio, una garantía, alguna cosa para mejorar su condición financiera, tiene que pasar por la Junta Directiva donde los países estos poderosos son los que mandan. Y nosotros nos estamos peleando con la Junta Directiva del banco, al cual le debemos hasta el modo de caminar, como dice mi madre. O sea, así no podemos. Invocando los falsos nacionalismos que además usted ha reiterado en varias ocasiones en esta entrevista, don Publio. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, porque ha sido muy interesante esta conversación y muy enriquecedora por la docencia que usted ha hecho, además con la experiencia que ha tenido como experto en tributación internacional y como director de ingresos además, ¿no? Muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá. A la orden, un placer. Saludos.